Los aztecas y los purépechas en la actualidad. Hace mucho tiempo, en el México antiguo, estuvo dividido en tres regiones: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Estas regiones tenían semejanzas entre sí, como zonas semiáridas, su flora y fauna, entre otras cosas. En estas regiones surgieron diferentes culturas que al principio llevaban una vida nómada, practicaban la agricultura, la caza y la recolección, pero debido a sus necesidades se tuvieron que adaptar a una nueva forma de vida. Empezaron a realizar actividades agrícolas más elaboradas para lidiar la escasez de alimentos y poco a poco fueron construyendo aldeas y centros ceremoniales, así dando pie a volverse sedentarios. Hoy nos centraremos en Mesoamérica, que está situada en América Central. De esta se desprendieron diferentes culturas, pero hoy solo hablaremos de dos de ellas, los aztecas y los purépechas. Los aztecas se ubicaron en el altiplano mexicano, específicamente en el lago de Texcoco, aproximadamente en el año 1325. Algunas características antiguas que perduran en la actualidad son las siguientes. El tinte rojo. Este no era común verlo en prendas de vestir, pero con la llegada de los españoles, los aztecas dieron a conocer un poco de este color a Europa y el mundo. Por otro lado, en la alimentación, dejaron al mundo los sabores del chocolate y la vainilla. Se les atribuye el chocolate, ya que con la llegada de los españoles se acostumbraron a agregarle azúcar para su consumo, lo cual se sigue haciendo hasta la actualidad. Las palomitas de maíz que conocemos hoy en día tienen origen en la civilización azteca, ya que ellos empezaron a difundirlos por el territorio al usarlos como adornos en collares, para adorar a los dioses del maíz y la fertilidad. Claro está que con los años su uso y significado cambió. Los descendientes que aún practican las costumbres de estas antiguas civilizaciones se apegan a su uso tradicional, pero el resto de personas que no estamos relacionadas directamente con estas costumbres simplemente las disfrutamos como una botana o snack. También se les atribuye la goma de mascar, ya que se cree que fueron los primeros en mascar la savia que secretan los árboles de chicle. En la agricultura, el uso de las chinampas fue un ingenioso invento y aportación de México al mundo, donde se refleja el alto desarrollo tecnológico y agrícola alcanzado por los aztecas. Ahí se sembraba maíz, calabaza y frijol. En la zona de Xochimilco todavía podemos encontrar algunas de estas. Ahora continuemos con el fútbol. Y en este aspecto tenemos que anteriormente para los aztecas era llamado juego de pelota, y este consistía en poner en movimiento una pelota de goma usando solo caderas, rodillas y codos para insertarlas en unos aros de concreto que se encontraban en las paredes. Hoy en día sigue perdurando este juego, solo que con algunas modificaciones, y actualmente lo conocemos como el fútbol moderno. En el ámbito de la educación, los aztecas estaban de acuerdo de que todos tenían el derecho a la educación gratuita y laica para desarrollar aprendizajes y conocimientos a lo largo de su vida. No obstante, estas instituciones se encontraban a una distancia considerable de sus pueblos, y esta hacía hincapié en niños y niñas, aunque había diferencias en el tiempo de formación y los oficios que aprendían. Por su parte, en el Herbolaria, mediante la observación y experimentación, lograron hacer una cantidad de combinaciones de hierbas para el tratamiento de las dolencias. Existe un tratado escrito del cual tenemos conocimiento, llamado Badianus, con recetas para más de 180 enfermedades, incluyendo dolores, espasmos e insomnio. Continuemos con la arquitectura, donde lograron la canalización y control de aguas, ya que construyó un acueducto compuesto de dos canales, y este llevaba agua a embalses y fuentes públicas. Por el lado de culturas, artes y joyería, desarrollaron la metalurgia trabajando especialmente en el oro y el cobre. Fabricaban vestidos de algodón, que sin duda hoy son los artesanos y la misma gente de las comunidades que modificaron estos trabajos, pero manteniendo la esencia de lo que es su cultura. Los purépechas habitaban principalmente en los estados mexicanos de Michoacán, también en Guanajuato y Guerrero, aproximadamente 900 a.C. al 500 después de Cristo. Hoy en día la cultura purépecha es un mosaico cultural de pueblos tarascos mexicanos e hispano-mexicanos, mestizos. Se asientan en un núcleo étnico tarasco conformado en tres subáreas contiguas, que comienzan por las comunidades de la isla y la costa del lago de Pátzcuaro. En la alimentación, su alimentación está basada en maíz, frijol y pescado, sobre todo las comunidades que viven alrededor del lago de Pátzcuaro.
La más representativa es el platillo de pescado blanco, que se prepara al mojo de ajo, capeado o al natural. Está también el caldo michi, las truchas en escabeche, el churipo, las carnitas, la sopa tarasca, las corundas, los tamales de ceniza, el pozole, los buñuelos, los charales, los uchepos y el pozole batido. El tradicional churipo con sus corundas, un delicioso y picoso chile a base de tinguaraque en molcajete, embarrado en una tortilla de maíz hecha por las manos mágicas de las mujeres indígenas, maíz blanco o azul o combinado, que luego tienden o deslizan sobre un comal de barro que es sostenido por las paranguas y calentado por las llamas producidas por leña de pino o encino. Los conocimientos en la herbolaria. La flora de Michoacán es muy variada. Los usos son los curativos. Perpetúan la utilización de semillas, los frutos, las hojas, los tallos y la corteza de árboles y hierbas para preparar remedios caseros. Estos remedios van desde infusiones o tés, inhalaciones, tintura, cataplasmas, etc. Entre las plantas medicinales que se utilizan está la hierbabuena, manzanilla, romero, epazote, nopal, sábila y la raíz de Michoacán. En la vestimenta, los purépechas crean sus propios diseños de vestir, usan lana y algodón y estos trajes son llamativos para los turistas. Más detalladamente, su traje en las mujeres se basa en rebozos oscuros y rayados. Sus blusas son bordadas con diseños de punto de cruz y colores llamativos. Alrededor de la cintura usan metros de lana a manera de falda. Por el contrario, el de los hombres es una faja tejida a mano sobre un traje de manta y un sombrero de petate o de tubo de trigo. Para continuar, la artesanía. Es la principal actividad económica desde hace 7 siglos atrás, ya que se destacan por ser grandes artesanos utilizando la madera, el barro y las telas, con los cuales crean gran cantidad de objetos, entre ellos vasijas, platos, vasos, tazas, ollas, juguetes, instrumentos musicales, etc., que los venderán a los turistas. Por su parte, en las tradiciones hablaremos de las más importantes que remontan desde tiempos tempranos y han prevalecido hasta hoy, 2020. Día de los Muertos. Los familiares y amigos duermen en los cementerios donde descansan los restos de sus deudos. Las lápidas se adornan con velas, arreglos florales, platos de comida y dulces típicos. La danza de los viejitos. Esta danza es de origen prehispánico realizada en honor a los dioses de los aborígenes. Los bailarines usan máscaras de hojas de maíz. Estas máscaras están pintadas con caras viejas sonrientes. El carnaval. Se celebra los lunes y martes antes del miércoles de ceniza. En Michoacán hay ferias de atracciones, ferias gastronómicas, concursos, conciertos, desfiles, rodeos, entre otros más eventos. Finalmente, los centros ceremoniales. Iguazio es un sitio arqueológico ubicado en la ladera sur del cerro Tariaqueri. La ciudad fue fundada por la cultura purépecha para ser utilizada como observatorio astronómico y centro ceremonial. En conclusión, podemos saber que estas dos culturas están presentes en la actualidad, ya sea porque sus sucesores mantienen vivas sus tradiciones o por los aportes culturales que han dejado a la sociedad. Con el tiempo, se ha conservado algunas de estas, algunas han cambiado y otras simplemente han desaparecido. Los integrantes de mi equipo son Bautista Pérez Jesús, Berber Romero Alison Belén, Hernández Hernández Ashley, Morales Rivera, Marcos Isaac. Espero que hayan disfrutado el video. Gracias por su atención. Esto ha sido todo.